Iniciamos este programa con mucha energía. Demos la bienvenida a Miguel y Lucía, estudiantes que nos acompañarán en el desarrollo del programa. ¿Recuerdan qué aprendimos en el programa anterior? Hola a todas y todos, compañeras y compañeros que nos están sintonizando. Recuerdo que en el programa anterior aprendimos a elaborar prototipos aprovechando las potencialidades de nuestra comunidad para promover la etapa creativa de los proyectos de emprendimiento. Hola amigas y amigos, también aprendimos a aplicar las 5 fases de la metodología Design Thinking o pensamiento del diseño y las técnicas que se utilizan en cada fase. Estupendo. En esta oportunidad nuestra experiencia es: elaboramos prototipos que protejan el cuerpo de los rayos UV, empleando materiales que no perjudiquen la salud y el ambiente. Nuestra experiencia de aprendizaje se desarrollará en 2 programas que nos permitirán gestionar la etapa creativa de proyectos de emprendimiento económico o social. Profesor, ¿yo puedo anunciar el título del programa de hoy? Claro que sí, Lucía. Adelante. Bien, chicas y chicos, el programa de hoy se denomina Pensamos en prototipos que protejan a las personas de los rayos UV, cuidando la salud y ambiente, donde aprenderán a identificar problemas y necesidades de las personas, creando diversos prototipos que los protejan de los rayos UV, empleando recursos que no perjudiquen la salud y el ambiente. ¡Estupendo, profesor! ¿Y cuáles son las actividades que realizaremos? Bueno, en primer lugar, vamos a redactar el desafío o reto para dar inicio a la metodología del Design Thinking. En segundo lugar, trabajaremos con la técnica de la entrevista. Y después, definiremos el problema de los usuarios redactando el punto de vista, POV, y cómo podríamos nosotros. Finalmente, reflexionaremos sobre lo aprendido. En las regiones de nuestro país se evidencian algunas acciones que realizan los seres humanos y la industria, generando contaminación ambiental y alterando la atmósfera. Miguel, ¿podrías dar un ejemplo? Claro que sí, profesor. Por ejemplo, al utilizar productos elaborados con materiales contaminantes, como el plástico. Así es, Miguel. Debido a que demoran muchos años en degradarse y como consecuencia se ha deteriorado la salud de las personas, ocasionando el incremento de enfermedades como las afecciones a la piel y otros. Por ello, te invitamos a que asumas ser un promotor del uso de recursos naturales y ecológicos elaborados, por ejemplo, de algodón, madera, papel y otros que reemplacen aquellos productos contaminantes. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto. ¿Cómo podrías elaborar prototipos creativos que protejan el cuerpo de los rayos UV, empleando materiales que no perjudiquen a la salud ni el ambiente? Profesor, quisiera investigar con qué recursos cuento y en qué porcentaje se ve afectada mi comunidad de los rayos UV, para poder plantearme el desafío de elaborar un prototipo natural que nos proteja. ¡Excelente, Lucía! Es importante conocer primero los recursos con los que contamos. Profesor, es muy cierto lo que dice Lucía. Por eso, yo también indagaré acerca de las necesidades que tienen las personas de mi comunidad para protegerse de los rayos UV. ¡Genial, Miguel! También tienes que investigar sobre la necesidad de cuidarse de los rayos UV y la utilización de recursos ecológicos que se degradan fácilmente, para poder elaborar tu propuesta de prototipo, sin olvidar que tiene que ser creativa e innovadora. Profesor, yo estoy pensando en la paja o quizá usar las palmas o algunos vegetales que nos permitan protegernos de los rayos UV. ¡Excelente! ¿Y los estudiantes que nos escuchan en sus casas, qué opinan? ¿Qué prototipos pueden crear para proteger nuestro cuerpo de los rayos UV empleando materiales que no perjudiquen la salud y el ambiente? ¡Vamos! ¡Participemos todos!
Desde Huancavelica, Carmen nos envía un mensaje. Nos dice que se debe evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En este periodo la radiación ultravioleta es más intensa. Carmen, muy bien por tu recomendación. Estás investigando, ya tienes un dato importante. Profesor, desde San Ramón, Liliana nos envía un mensaje. Nos dice que ella conoce una palma que puede proteger a las personas de los rayos UV. ¡Qué buenas ideas! Eso es lo que se desea, que sean creativos e innovadores y no proponer lo que ya existe. A continuación, recordamos que la metodología del Design Thinking parte de un desafío. Profesor, entonces, ¿el desafío tiene que estar relacionado con la experiencia de aprendizaje? Así es, Lucía. Tu desafío estará en relación a crear prototipos para proteger el cuerpo de los rayos UV, empleando materiales que no perjudiquen la salud y el ambiente. Es importante tener en cuenta las características que tiene un desafío. ¿Las recuerdan? Sí, profesor. El desafío no debe ser ni tan amplio ni muy limitado. Debe estar centrado en una persona o comunidad y debe permitir plantear alternativas de solución. Claro, profesor. Yo estoy en la especialidad de confección textil y mi desafío es elaborar accesorios de vestir para protegerse de los rayos UV, empleando fibras naturales a fin de promover el cuidado de la salud y el ambiente. ¡Excelente, Lucía! Bien planteado el desafío. Entonces, es tiempo de formular el desafío y la pregunta retadora en relación con la protección de los rayos UV, promoviendo el cuidado de la salud y ambiente para generar proyectos de emprendimiento. Todos contamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Listo, estudiantes! Y aquellos que no pudieron realizar la actividad, no se preocupen. Al finalizar el programa, pueden terminarla. Ahora, nos corresponde trabajar la fase empatizar. Lucía, ¿recuerdas en qué consiste esta fase? Creo que aquí es necesario ponerse en los zapatos de los usuarios. Excelente, Lucía. Es decir, encontrarse y mezclarse con los usuarios. Observar, preguntar y escuchar hasta conocer las razones de lo que hacen, dicen y piensan sobre temas relacionados con el desafío planteado. En este caso, será en relación con sus experiencias de protegerse de los rayos UV y de su responsabilidad de cuidar su salud y el ambiente. Profesor, ¿quiere decir que llegó a la hora de iniciar con la primera fase del Design Thinking y que existen varias técnicas para aplicar? ¡Oh, claro, Miguel! Hay varias técnicas para obtener información. Hoy aplicarán la técnica que consiste en conocer o identificar las opiniones, comentarios de las personas de su entorno familiar y su comunidad respecto al desafío planteado. Entonces, la técnica es la entrevista. Bien, Lucía, acertaste. Pero hay que tener en cuenta que, antes de entrevistar, es necesario crear un guión de preguntas abiertas, para posteriormente hablar con los usuarios e identificar los problemas o necesidades que tengan. A continuación, planteamos algunos ejemplos de preguntas para la entrevista, considerando el desafío planteado. Elaborar accesorios de vestir para protegerse de los rayos UV, empleando fibras naturales a fin de promover el cuidado de la salud y el ambiente. Profesor, una de las preguntas para la entrevista podría ser: ¿te gusta mi propuesta de accesorio de vestir para protegerse de los rayos UV? Miguel, a esta pregunta, ¿cómo crees que respondería el entrevistado? Yo creo que solo podría decir sí o no. Exacto, Miguel. Si el entrevistado responde sí o no, esta pregunta no nos aporta, ya que es muy cerrada. Entonces, la pregunta debe ser abierta, ¿cierto? Sería así.
¿Cómo es tu experiencia de protegerte del sol cuando sales de casa al mediodía? Buena pregunta, Lucía. Es hora de prepararnos para realizar las entrevistas. Mínimo deben ser 5 preguntas abiertas, que les permitan extraer información de los usuarios en relación con el desafío planteado. Profesor, realizamos una lluvia de preguntas y luego seleccionamos o modificamos según el tema a tratar. Ah, claro, ya lo recuerdo, profesor. Les daré un ejemplo, compañeras y compañeros de todo el Perú. Primero, empezaremos con los datos personales del entrevistado. Algo así como, hola, me llamo Ana. ¿Me dices tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Cuéntame, ¿cuáles son tus pasatiempos? Esto permite que el entrevistado se sienta en confianza. Continuamos con las preguntas abiertas de libre expresión. Claro que sí, Miguel. Podríamos hacer estas preguntas. ¿Qué opinas sobre algunas acciones que realizan los seres humanos generando contaminación ambiental, alterando la atmósfera y haciendo que los rayos UV nos afecten? ¿Qué objeto utilizas para protegerte del sol? Cuéntame, ¿cómo te proteges del sol cuando vas a sembrar al campo? Esto va a permitir una conversación expresiva con el entrevistado. Finalmente, realizamos las conclusiones y agradecemos por su gentil participación. Ahora, elijan como mínimo a 3 personas para entrevistar y, si es necesario, prepara tu guión para la entrevista a realizar. Compañeras y compañeros que nos escuchan, entonces llegó el momento de realizar nuestras preguntas. ¡Vamos con todo! Bien, estudiantes, vamos a dar inicio a la segunda fase del Design Thinking, definir, donde aprenderemos a definir bien el problema o necesidad que vamos a dedicarnos a solucionar. Profesor, para definir el problema, primero analizamos y sintetizamos la información obtenida en la entrevista, ¿verdad? ¿Y qué técnica usaremos? Buena pregunta, Miguel. Utilizaremos la técnica del mapa de empatía, que nos permite visualizar lo que dicen, hacen, piensan y sienten las personas entrevistadas o posibles clientes. Profesor, ¿y cómo se realiza el mapa de empatía? Llegó la parte más interesante del programa. ¿Están listos? Sí, profesor, estamos listos. Utilizaremos la técnica del mapa de empatía para sintetizar la información brindada por las personas. Para ello, primero se traslada toda la información obtenida a tarjetas pequeñas de papeles. Puedes ir pegándolas en una pared de tu casa que hayas preparado. Al principio, pega sin más orden. Luego, organizarás la información en el mapa de empatía que permite visualizar lo que dicen, hacen, piensan y sienten las personas entrevistadas. Puedes utilizar un pliego de cartulina o un archivo digital y trazar un cuadrado dividido en 4 cuadrantes. En cada cuadrante debes pegar las tarjetas que contengan la información escrita de las entrevistas respondiendo a las preguntas. Profesor, ¿y qué tarjetas pegaré en la pregunta? ¿Qué dice? Aquí pegas los apuntes de las frases que te llamaron la atención sobre la opinión de tu entrevistado. Y en la pregunta, ¿qué piensa? Ahí pegas los apuntes sobre las inquietudes, preocupaciones o aspiraciones del entrevistado. Entonces, en la pregunta ¿qué hace?, pegaré los apuntes del comportamiento que observé durante la entrevista o, en caso de personas cercanas, de lo que hacen en la vida real. Así es, Lucía. Excelente participación. Por último, en la pregunta ¿qué siente?, pegarán los apuntes de las emociones que puedan observar en su entrevistado. Miguel, ¿por qué será importante identificar los insights utilizando el mapa de la empatía? Profesor,
identificaremos los insights o revelaciones, que son las necesidades que se encuentran dentro de la mente de nuestros clientes o usuarios y que finalmente los llevan a adquirir nuestro producto. Por ello, debemos prestar mucha atención al sintetizar la información. Compañeras y compañeros, llegó la hora. Deberán realizar el mapa de empatía al terminar el programa. Y no olviden colocarlo en su portafolio. Continuamos, estudiantes. Ahora vamos a definir el problema con ideas más concretas y considerando los insights o revelaciones que surgieron. Profesor, ¿qué técnicas usaremos para poder definir el problema? Lucía, utilizaremos y formularemos el punto de vista, POV, por sus siglas en inglés, Point of View. Para su redacción, debemos realizar una tabla que sea de 2 filas y 3 columnas, que ya lo hicieron en el programa anterior, ¿lo recuerdan? Profesor, todavía no me quedó claro. ¿Nos puede dar un ejemplo? Por supuesto, Miguel. ¿Recuerdas que hicimos el mapa de empatía? ¿Qué obtuvimos al realizarlo? Obtuvimos información, sintetizamos y nos ayudó a definir el problema, como si estuviéramos jugando. Exacto. Este es un nuevo juego en el cual hay 3 palabras clave: usuario, necesidad y revelación o insight. Entonces, haremos lo siguiente. Redactaremos el POV. Lucía, ¿puedes dar un ejemplo de POV? Claro que sí, profesor. La usuaria es una señora de la Merced que necesita proteger su piel porque quiere evitar la exposición a la radiación ultravioleta, UV. Compañeras y compañeros, debemos tener en cuenta esta recomendación. La utilización de verbos para redactar las necesidades y que los insights o revelaciones deben ser afirmaciones que permitan pensar en la solución. Por ejemplo, podemos decir que las señoras de la Merced son las usuarias. Necesitan proteger su piel es el verbo, porque quieren evitar la exposición a los rayos UV, que sería el insight o revelación. Muy bien, Lucía. Acabas de formular el POV. Con esta explicación ya lo entendí. Gracias, profesor. Ahora formularé el POV de acuerdo al tema que se está trabajando y luego lo colocaré en mi portafolio. Así es, Miguel. Pongamos manos a la obra. Compañeras y compañeros que nos están sintonizando, ustedes también formulen su POV. Estupendo, estudiantes. Desde Zapichaca a Purímac, Joel envía un mensaje de texto. Nos dice que ya formuló su POV, el cual es: Diego, un agricultor, necesita protegerse porque el sol lo quema rápido. Buen trabajo, Joel. Está bien redactado. Tiene el usuario, la necesidad en verbo y el insight o revelación. ¡Saludos! Bueno, estudiantes, para terminar con esta fase, se debe redactar la pregunta retadora. Profesor, ¿para ello utilizaremos la técnica? ¿Cómo podríamos nosotros? Sí, Miguel, ya tienes el problema definido. Ahora ponte a pensar cómo podrías resolverlo. Entonces, aplicaría la técnica que consiste en resolver cada desafío haciendo la pregunta: ¿cómo podríamos nosotros? Bien, Miguel. Cada palabra está pensada para que las personas no sientan miedo de proponer ideas. Por el contrario, estimula la resolución creativa de problemas o satisfacer las necesidades. Esta técnica nos habla de trabajar en equipo en la resolución del problema definido, es decir, que nos invita a participar de manera cooperativa. Profesor, entonces, ¿lo puedo realizar con mi familia? Claro que lo puedes realizar en familia, Lucía. Llegó el momento de que redacten la pregunta que incluya la necesidad o problema encontrado, el usuario objetivo y el insight. Y no olviden registrarlo en su cuaderno. Es importante para nosotros los profesores conocer los avances de cada uno.
De esa manera definiríamos el problema según la metodología del Design Thinking. Listo, profesor. Ya redacté la pregunta retadora y es la siguiente. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que Esmeralda, que es agricultora, proteja su piel de los rayos UV porque quiere prevenir enfermedades como cáncer a la piel? ¡Guau! Interesante, Miguel. Yo también formularé mi pregunta retadora. Claro, Lucía. Vamos, tú puedes. Felicitaciones a todos los estudiantes que estuvieron participando en sus casas. Gracias por acompañarnos en este nuevo mundo de aprendizaje. Estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria, recuerden que el día de hoy aprendimos a formular el desafío e identificar problemas y necesidades de las personas, para promover el cuidado de la salud y el ambiente y crear prototipos que protejan de los rayos UV a partir de los recursos naturales que existen en sus comunidades. Antes de despedirnos, reflexionemos sobre el logro de nuestros aprendizajes con algunas preguntas. ¿Qué situaciones favorecieron sus aprendizajes? ¿Por qué creen que es importante elaborar prototipos de solución sobre la base del cuidado de la salud y el ambiente? Profesor, aprendimos mediante ejemplos de la vida cotidiana y es importante elaborar prototipos para solucionar los problemas relacionados con la salud y ambiente para evitar enfermedades a la piel a causa de los rayos UV en personas de nuestras comunidades. Gracias, Miguel y Lucía, por su participación en el programa radial. Sus aportes ayudaron a sus compañeras y compañeros que nos están sintonizando a entender el propósito del programa. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. Gracias, profesor, por esta oportunidad de compartir. Gracias, profesor. Adiós, amigas y amigos.